Hola, todo es diseño. El trabajo en el diseño editorial está en constante evolución, por lo cual debe de estar bien planeado y organizado. En un periódico, la gran cantidad de información con la que se trabaja a diario hace necesario tener un plan bien organizado en los tiempos en que se recibe la información y se realiza el diseño. Es importante contar con un manual de estilo para asegurar la implementación consistente en tipografía, color y gráficos, además de una plantilla inicial. También es fundamental ser realista con lo que es factible conseguir y con lo que no. Vamos a ver lo que nos comentan los especialistas. En el periódico o el diseñador, de hecho, yo siempre digo que el diseño editorial en un periódico es muy padre, porque yo tengo 27 años y me preguntan, ¿qué no te aburres de tantos años de estar haciendo lo mismo? Y yo le digo, es que yo no hago lo mismo, o sea, es parte de lo padre del diseño editorial. Todos los días haces algo diferente y todos los días conoces algo diferente. En el caso mío, que estoy en la sección vida y que cubre varios tópicos, pues todos los días aprendo algo diferente. Conozco escritores nuevos, conozco pintores nuevos, conozco músicos, doctores, conozco cómo está ahorita lo del coronavirus. Entonces, y si no lo conozco, tengo que conocerlo, porque como dije hace rato, es parte de lo que uno tiene que saber. Bueno, entonces siempre es diferente. Entonces, como siempre, porque siempre tienes que estar proponiendo cosas diferentes. No es como un abogado que ya sabes, está más, o un doctor que ya está más estandarizado todo lo que hace. Se enferma alguien de gripa, sabes que tienes que darle esta pastilla, luego empiezas por la consulta, luego un examen, y si me requiere una operación, o sea, ya son cosas como que ya más esquematizadas, sí, del día a día. En el caso de nosotros, yo no sé, por ejemplo, si mañana voy al periódico, yo no sé qué es lo que vaya a hacer. O sea, si tú me preguntas qué vas a hacer mañana, no sé, porque va a depender de lo que haya de nota principal. Entonces, eso es lo padre. Entonces, te platico esto porque el proceso diario se trata de que tenemos que tener una junta editorial donde hablemos de qué de qué va a tratar el día de hoy la sección. Entonces, regularmente, en el caso del periódico, tenemos una junta editorial con los editores y con los reporteros. Semanalmente se hace una junta donde se hace lluvia de ideas y se hace una agenda donde regularmente tratamos de visualizar lo que vamos a ver en la semana. Pero tú sabes que en el caso de un periódico, pues la noticia es día a día, en cada momento. Entonces, si nosotros tenemos programados para hoy hablar del coronavirus y se muere, no sé, algún escritor, Mario Vargas Llosa, pues eso que estamos hablando del coronavirus, vamos a hacerlo a un lado, porque lo importante es que la noticia de que se falleció un premio Nobel, ¿verdad? Entonces tenemos que darle prioridad a la noticia. Entonces siempre va a ser muy cambiante. Como quiera, intentamos tener programado la semana. Bueno, ya teniendo esa programación de la semana, a pesar de eso tenemos una junta diaria, que es la que te estaba explicando hace rato. Tenemos una junta diaria donde editores, reporteros y diseñadores, y en algunos casos, depende de la noticia, hasta fotógrafos hay, planeamos la edición del día. En la edición del día, como su nombre lo dice, pues vemos lo que vamos a publicar y nos enfocamos regularmente a la nota principal, lo que va a ser la portada. En la portada es responsabilidad del diseñador saber cómo vas a representar esa noticia. Te voy a hablar particularmente de la sección en donde trabajo, que es la sección vida, que es muy versátil y yo creo que sirve muy bien de ejemplo. Pero esto que te voy a platicar varía mucho de acuerdo a la sección. Pero te digo que
se me hace buen ejemplo la sección vida, porque los tópicos que utilizamos son desde algo muy serio a algo más versátil. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser un tema como el que te acabo de decir de Vargas Llosa, que evidentemente no voy a siluetear a Vargas Llosa, no voy a hacer algo tan explosivo con Vargas Llosa, porque es algo que requiere su seriedad, requiere su respeto, el trabajarlo con cierto alineamiento. A algo divertido, como por ejemplo que las tendencias son que ahorita los niños o los chavos hagan retos por Instagram o por TikTok, por ejemplo. Entonces ahí sí se presta para hacer algo más divertido. Ahí sí puedes hacer una ilustración, puedes hacer un fotoarte. Entonces, si te das cuenta, la planeación varía mucho. Puede ser desde algo muy serio hasta, en el caso de la sección vida, hasta algo más atrevido o más dinámico. Entonces, en el caso de la sección vida, pues yo tengo que ver eso. O sea, a mí me dicen de lo que vamos a hablar ese día, y yo tengo que buscar la forma de cómo resolverlo y cómo hacerlo atractivo. Para crear un periódico, pues vas haciendo igual, vas formando páginas, pero los editores te van mandando notas y te dicen, ocupo que estas 5 notas vayan en esta primera página, y pues tú ya las tienes que acomodar. Y en la revista es más simple, tú sabes que si va a 2 páginas, tienes tu pliego, o sea, y esa puede ser una nota, o puede ser 2 notas, y va a ir la nota del lado izquierdo, y del lado derecho va a ir la publicidad siempre. Pues mira, creo que cuando haces un producto editorial, comienza siempre por la definición de los objetivos que quiere alcanzar ese producto. Obviamente, ¿cuál es la audiencia a la que le estamos hablando? ¿A cuál lector vamos dirigido? A partir de aquí, vamos a establecer cuál es la retícula, cuáles son los layouts que voy a manejar en esta publicación, cuál es la paleta tipográfica que voy a manejar, una tipografía, 2 tipografías, 3, una más display para encabezados o títulos, una para cuerpo de texto que tenga su legibilidad, que no me canse cuando la esté leyendo, una tipografía terciaria para elementos gráficos o para aplicaciones más pequeñas de texto. ¿Cuál es la paleta cromática que voy a tener? ¿Cuál es la gama que voy a tener? Bueno, pues estos colores para estos productos, estos para estos realces. ¿Cuál es el estilo de gráfico, de ilustración que voy a tener? Oye, pues es que para que no tengas una mezcolanza de estilos, pues bueno, vamos a definir un estilo que es el que va a vivir en nuestro proyecto. Y tú lo ves, o sea, en cualquier tipo de revista respetable del mundo, tienen un estilo y se van por ese estilo. ¿Cuál es el mood fotográfico que tiene mi publicación? Oye, pues es que hace rato hablábamos de periódicos o periódicos populares, y hay periódicos que dicen, bueno, en mi estilo, las notas que tengan que ver con temas de seguridad, las voy a usar en blanco y negro para que no se vea la sangre, o no voy a usar ese tipo de fotos. O en productos más comerciales, dices, bueno, el tipo de fotos que voy a tener, como soy una empresa y como vendo un producto, pues necesito que toda la gente esté sonriente, necesito que tengan fondos neutros, necesito tal cosa. Entonces, bueno, ya con esto creo que vas definiendo todas esas reglas que necesita esta publicación en particular que estás diseñando, y entonces dices, ok, yo defino mis reglas y defino qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, pero con base en todo esto. Empezaría yo por definir el formato del papel. Aquí estamos hablando de carta, sábana, tabloide, qué tipo, berlinés, qué altura tiene el tabloide. Ayer ya hablar de un tabloide no es hablar de una medida estándar. Hay varias medidas de tabloide que dependen mucho de la salida de impresión que tengas, por el tamaño del papel. Defines el tamaño de tu lienzo, tu área de impresión, y a partir de eso creas tu retícula.
Ya dependerá de la publicación, si estás trabajando a 5, si estás trabajando a 6, o ya artículos más experimentales de 10 columnas, 12 columnas, si vas a usar medianiles delgados columnas delgadas para integrar blancos como elementos de diseño. Eso ya depende. De ahí continúas con la tipografía, crear los estilos de párrafo, crear los estilos de texto para ya empezar a crear las páginas, ¿no? Primero un periódico definir de qué va a hablar, ¿no? ¿Cuál es la temática que le interesa hablar? Ese es el eje. En la práctica yo te diría que los periódicos deben abarcar 3 aspectos que son fundamentales y donde entran los grandes nichos de mercado, que son la política, la economía y el entretenimiento. Creo que son 3 elementos bases para un periódico. ¿Por qué? La política pues sigue ocupando un porcentaje importante de la información y bajo la cual giran muchas cosas, ¿no? Hoy, inclusive con el presidente que tenemos, pues aún más, ¿no? Mucha de la comunicación gira alrededor de él. Lo económico, porque ahí abarcas a todo el sector empresarial, ¿no? Empresas, empresarios, emprendedores, que son los que a final de cuentas generan negocios, ¿no? Y si tú veámoslo en términos reales, ¿no? De cómo es un negocio. Entonces, tú necesitas generar ingresos para una publicación. Tiene que funcionar. Si no tiene publicidad, no sirve de nada. No existe ningún periódico que se mantenga de solo su venta del periódico, ¿no? Que digas, yo vendí todos mis periódicos, de ahí me sale para la nómina, para imprimir. No es cierto. Necesitamos ingreso de publicidad. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Bueno, una forma alterna pues es toda la parte que tiene que ver con negocios, empresas, empresarios, emprendedores. De ahí podemos obtener publicidad. Del gobierno federal, en este sexenio mucho menos que antes, pero bueno, la publicidad oficial es la que ha mantenido por muchos años a muchos medios, ¿no? Y la del entretenimiento, que es esta parte en la que caen muchas personas porque justo es lo que les gusta. Lo que te explicaba un poco, el mayor consumo de contenidos hoy en día es infoentretenimiento y ocio, ¿no? Entonces, ahí cae un gran nicho de consumidores también. Entonces, digamos que en esas 3 áreas es donde yo tengo la oportunidad de poder obtener recurso económico para hacer viable mi proyecto. Entonces, eso es fundamental. Ya después defines qué tono le quieres dar o qué línea quieres manejar, ¿no? Yo soy de una línea editorial más pro presidente, contra el presidente, o estoy en el centro, ¿no? Para términos reales. Ni le digo nada ni me dice nada, ¿no? Pero yo estoy al centro de la comunicación. Siempre en los valores que sabemos, ¿no? Ser objetivos y ser veraces. Entonces, a partir de esas directrices comenzar a diseñar el periódico, que bueno, evidentemente tendrá esa arquitectura editorial, ¿no? Las secciones que conforman el periódico. Después tendremos esta parte de cómo lo vamos a presentar gráficamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipografías? ¿Qué paleta de color? ¿Qué formato? Tomando en cuenta que todas estas decisiones que tomamos también tienen que ver con los dineros, ¿no? Ya no podemos, por eso... No sé, ahora que rediseñé el Sol de México, pues el Sol de México era un estándar, ¿no? Era un periódico largo. ¿Cuál es la decisión? Pues convencerlos de que fuera un periódico tabloide, ¿no? Ya no es una cuestión que nada más tenga que ver con un gusto, sino también tiene que ver con un impacto económico. Y entonces, también desde ahí se tienen que tomar decisiones cuando estás haciendo un proyecto editorial, ¿no? En este caso, un periódico, pues hoy más que nunca lo que tienes que hacer es, inclusive yo lo he visto en las mismas redacciones, tienes que reducirlas al máximo, ¿no? Y tienes que eficientar al máximo los recursos con los que cuentes, inclusive con el recurso humano, ¿no? Hoy hay redacciones bien pequeñitas, ¿no? Si yo recuerdo cuando trabajé en Reforma en el 98, pues comparado con un proyecto editorial hoy, pues en 98 era un ejército, ¿no? Hoy hay redacciones con 12 personas para hacer un periódico. Entonces dices, también eso ha impactado. Y entonces cuando tenemos un proyecto, en este caso un periódico, pues hay que pensar ya nada más en las variables del diseño.
sino también tienes que ver cosas de economía. Las páginas de un periódico siempre estarán más limitadas en su diseño por la naturaleza del mismo, mientras que en una revista el diseñador tiene mayor libertad para proponer opciones diferentes. Y la dirección y edición en una publicación se encargarán de que los elementos interactúen de una manera correcta. En el periódico, la supervisión constante es fundamental. La continua actualización de la información puede ser factor de cambio en el diseño, por lo que es importante la comunicación en el equipo de trabajo para llegar a la mejor solución en los tiempos correctos. ¿Quieres conocer más de estos temas? Síguenos en este canal y recuerda, todo es diseño.